Salió Jesús con sus discípulos a las aldeas de Cesarea de Filipo. Antes de esto, ¿dónde estaban? En Betsaida. Y dice que cuando va caminando hacia acá, es en el camino que pregunta a sus discípulos diciéndole: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ahora es interesante que aquí se emplee la palabra camino. A los cristianos, antes de llamarle cristianos, les llamaban los de el camino. Y es aquí, en el camino, Jesús pregunta a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que soy yo? Y esa es la pregunta que hemos estado haciendo en todo este estudio. ¿Quién es Jesús? Unos dicen que eres ¿quién? Juan el Bautista. Otros, Elías. Y otros, que eres uno de los profetas. ¿Quién era Juan el Bautista? Ya el que bautizaba, ¿qué pasó con él? Ya lo hemos visto. Lo mataron. Entonces cuando decían, es Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque no hemos visto otro hombre sino como a Juan el Bautista, que además lo mataron, así que debe haberse reencarnado, se debe haber levantado entre los muertos, algo debe haber pasado y está aquí ahora con nosotros. Otros dicen que era Elías. ¿Quién era Elías? El profeta. ¿Por qué creen que decían que era Elías? Hay una profecía que dice que antes que venga el día del Señor, el día de Jehová, ¿quién iba a venir? Elías. ¿Cómo iba a venir este Elías? Mil interpretaciones habían en el judaísmo. Algunos decían como que va a descender desde el cielo, otros que iba a ser una especie casi de reencarnación, alguna cosa. O sea, habían distintas visiones. Pero algo que tenía que acontecer es que antes de que viniera, iba a venir Elías. Entonces algunos decían Jesús es Elías. ¿Por qué? Porque el día del Señor está cerca. Entonces, como el día del Señor está cerca, una de las señales que iban a pasar para que ese día del Señor estuviese cerca es que iba a venir Elías. ¿Y otros qué decían? Jesús era un profeta. Ahora, en la época en que Jesús vivía, muchos ya habían considerado, muchos judíos, de que él ya no existían profetas, de que los profetas habían cesado, que ya Dios no se comunicaba por medio de profetas. Consideraban eso. Algunos, otros no. La gente entonces reconocía que algo tenía, pero no podían apuntar bien a lo que era. Y esto nos recuerda también a Herodes. ¿Se acuerdan cuando vimos al principio del Evangelio de Marcos, cuando Herodes se entera de las noticias que está pasando con Jesús y Herodes cree que es Juan el Bautista? Entonces esto es lo que decía la gente. Ahora la pregunta ya no está dirigida a qué dicen otros, sino que ya los confronta, van en el camino a esta ciudad Cesarea de Filipo y le dice: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro, ¿qué les dice? Tú eres el Cristo. Ahora, Cristo no es el apellido de Jesús, no es que Jesús se llamara Jesús Cristo y entonces... No, Cristo era un título, era una palabra específica, Mesías. Eso significa el Mesías, el ungido. ¿Qué significa que dijera tú eres el Cristo? Cristo, es decir, tú eres el Mesías, tú eres el ungido. Le está diciendo, tú eres el descendiente de la casa de David. Isaías 9, 6 y 7. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá fin, no tendrá límite, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará eso. Entonces, si usted lo lee, sáquese las gafas de cristiano. Usted no es cristiano y este texto que ya lo hemos leído como cristiano 1000 veces, ahora usted es un judío de esa época. ¿Qué significa? Que Dios había prometido que iba a nacer un niño, que iba a venir de la descendencia de David, que iba a tomar el trono. Y cuando él tomara el trono, iba a traer justicia. ¿Y cómo le iba a traer esa justicia? Aplicando juicio sobre las naciones enemigas. Y que este reino no iba a tener ya fin. O sea, iba a ser un poder político Israel sin final. ¿Y por qué? Porque Dios lo iba a hacer mediante este. Entonces, cuando estamos hablando de Mesías y Pedro le está diciendo, tú eres el Mesías, la mentalidad de Pablo, o sea, de Pedro, al decirle tú eres el Mesías, el Cristo, tiene que ver con esto. Jesús dice, le advierte severamente que no hablara de él a nadie. Es decir, Jesús no le dice no, tampoco le dice sí.
Ya, Jesús no alaba el discernimiento ni la confesión que hace Pedro. No dice, oh Pedro, qué sabio eres, que te diste cuenta, sino que le pone un poquitito de reprensión y aquí la palabra tiene cierta dureza, porque dice, advirtió seriamente que no hablara de él. Ahora, ¿por qué le dice eso? Una, porque no era el tiempo y también porque Pedro no estaba entendiendo. Si bien reconoce cómo era el Mesías, que era el Mesías, tiene luz, pero todavía no entiende cuál es la función del Mesías. Ya aquí entendemos más o menos quién es Jesús. Jesús es el Cristo, le está diciendo Pedro, y Jesús no le niega eso. Pero Jesús ahora viene a anunciarle a qué vino, cómo será el comportamiento de este Mesías. Y con esto terminamos, no es tan largo. Y dice, y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía padecer muchas cosas. Aquí ya hay un quiebre. Es decir, el rey victorioso y triunfante vino a padecer. Y además debía ser rechazado por los ancianos, es decir, va a ser rechazado por las eminencias del pueblo, por los principales sacerdotes, por los escribas, y inclusive va a ser muerto. O sea, ya está cambiando a Pedro su comprensión y su idea de cómo tenía que ser el Mesías. Este Mesías triunfante que iba a ir y iba a derrotar a todos los pueblos tan solo con el poder de su espada, iba a derrotar a sus enemigos, iba a tomar la posesión de la tierra, iba a levantar un reino que iba a ser sobre todos los demás. Ya no es tan así, porque este Mesías va a padecer, va a ser rechazado, va a morir. Y les dice aquí que después de 3 días va a resucitar. Ahora, la resurrección no era una idea nueva en el judaísmo, no era algo que uno dijera, oh, se le ocurrió aquí a Jesús. No, los judíos algunos también creían en la resurrección. Eso ya lo vimos. Los fariseos sobre todo creían en la resurrección. Eso era lo que lo identificaba. Los fariseos era un grupo que creía en la resurrección. Pero esta resurrección iba a ser una resurrección general. ¿Qué significa esto? Que iba a haber una resurrección donde todos iban a resucitar. Como en el futuro para ellos. Entonces cuando Jesús le dice que al tercer día va a resucitar, también está poniendo ahí un cambio en el paradigma de ellos. Es decir, ¿vas a resucitar solo tú o vamos a resucitar todos? Y no que antes de la resurrección tenía que establecerse el reino mesiánico. Entonces, habían ahí, también le está confrontando con su propia idea de lo que iba a pasar. En la mentalidad judía, el Cristo, el Mesías, el ungido, era por definición alguien vencedor, que estaba destinado al honor, estaba destinado a la gloria. Ese era su destino. Es por eso que cuando Jesús entra a Jerusalén, salen Hosana al Rey, porque era el vencedor. Era el destinado a la gloria, el que al final iba a traernos a todos la paz y iba a hacer esto. Pero Jesús le dice, no, eso no va a pasar, esto es lo que va a pasar, muerte. Y como les digo, esto chocaba con la mentalidad judía, y en este caso el personaje es Pedro. Y Pedro se lo lleva aparte, ¿y qué comienza a hacer? Comienza a reprenderle. Pedro le decía, pero ¿cómo se te ocurre esto, que tú vas a morir si eso no es lo que hace el Mesías? A eso no estamos llamados, esto no es así, esto no es... Quítate delante de mí, Satanás. Satanás, ¿qué significa la palabra Satanás? La palabra Satanás significa adversario. Satanás es el adversario, este lo va a ver en el Nuevo Testamento, que hace referencia al adversario de la iglesia. Ahora Satanás también hace referencia a un ente, a un ser, una personalidad que es el diablo. Si usted se recuerda la tentación, Jesús también es tentado con los reinos. Se le ofrece, Satanás, ¿qué le ofrece? Los reinos de este mundo. Entonces aquí frente a esto está pasando esto. La vista de Pedro estaba en esto. En lo que su concepción desde que había nacido y lo que estaba escuchando era, es decir, el Mesías tiene que venir a hacer un reino terrenal, a acabar con los enemigos terrenales. Así que tú digas que va a morir, que va a sufrir, eso no lo hagas, no lo hagas, le dice Pedro a Jesús. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque tú te estás comportando igual que Satanás. No es que en ese momento Pedro se convirtió en Satanás o alguna cosa así. Estaba haciendo la obra del diablo, le estaba diciendo, no vayas, no hagas esto. Lo mismo que había hecho Satanás en la tentación, cuando le dice, si te rindes a mí y me adoras, te daré todos los reinos de este mundo. Dice, apártame, Satanás. Y aquí dice, ¿por qué le dice así? Porque no tienes la mente en las cosas de Dios, sino la de los hombres. ¿Sí? Porque tú no estás entendiendo cuál es la voluntad de Dios. No estás comprendiendo qué es lo importante en la mente de Dios, en la voluntad de Dios, sino que estás poniendo en la mira en las cosas de los hombres, en lo que se ve.
Y es lo mismo que a veces nos pasa a nosotros, que nuestra mente no está en la voluntad de Dios, sino está en las cosas del hombre. El cristiano debe tener la vista en las cosas que van más allá de esto, las cosas eternas. No en la riqueza, no en lo material, sino en aquello que no corrompe el hollín, que la polilla no va a destruir, sino aquello que permanece eternamente. Hacer tesoro en el cielo y no en la tierra, aunque eso signifique el rechazo, las tribulaciones y la muerte. Pedro, si bien tenía cierto destello de la identidad de Jesucristo, todavía este destello no le hacía comprender el panorama completo. Porque si bien estaban mirando, eran igual que el ciego de Betsaida, que tenían cierta capacidad visual, pero sus ojos todavía estaban borrosos. Veían solo una parte, solo una manera, y de aquí para adelante es ese camino que cruzan los discípulos junto a Jesús para que entiendan finalmente cuál era el propósito de Cristo en la tierra.